Ustedes saben que, bueno, junto con lo que significó la pandemia, que también significó el no poder encontrarnos, entonces indudablemente como obispo había un montón de visitas que estaban un poco rezagadas. Entonces este año comenzamos una vez más a visitar las comunidades y entonces en esta ocasión venía ya desde Gregores, donde tuve que ir a celebrar confirmaciones, y en este caso estamos haciendo visita a Pico Truncado y a Las Heras. ¿Se van a celebrar confirmaciones en Pico Truncado? Sí, se van a celebrar confirmaciones mañana por la tarde, acá en Pico Truncado, sí, sí. Con la presencia del obispo. Con la presencia del obispo, en ocasión de eso es que el obispo está, pero también la idea siempre es poder recorrer las comunidades, escuchar a la gente. Hoy a la mañana estuve en la cárcel, acá de Pico Truncado. Yo trabajé en la pastoral carcelaria durante todo mi ministerio sacerdotal, soy vicepresidente de una comisión internacional, entonces es un tema que me toca mucho el corazón y por eso entonces hoy pude participar de encuentro con los detenidos y también con el personal penitenciario en la cárcel acá de Pico Truncado. Ahora a la tarde tengo encuentro con la gente, mañana con los chicos del colegio. Bueno, no solamente las confirmaciones se hacen en torno a un montón de otras actividades. Sabemos que la pandemia atacó fuertemente un poco a las iglesias por el hecho que tuvieron que cerrar las puertas, hubieron pocos espacios de reunión. ¿Cómo actuó la iglesia ante esta situación? Nosotros, frente a todo el tema de la pandemia, siempre dijimos que nos queríamos dejar orientar por quienes saben. Y creemos que quienes saben son los médicos, quienes saben son el personal de la salud, el ministro de salud, la gente en las distintas instancias del Estado, municipal, provincial o nacional, que están informados de esto y que han estudiado para esto. Por lo tanto, nosotros acompañamos todo lo que significaron los cierres durante todo el año pasado y después fuimos acompañando todo lo que significaron las aperturas. Nosotros intentamos con nuestro acompañamiento decir que queremos cuidar la vida, fundamentalmente cuidar la vida. Entendemos que el cuidar la vida significaba también en algún momento tener los templos cerrados, pero también sacó de nosotros lo mejor. Por un lado, lo que significó la creatividad de poder hacer celebraciones, encuentros de catequesis, encuentros diocesanos de manera virtual, que en otro momento hubiese sido algo impensado, y nos acercó mucho más de que alejarnos. Y después, una iglesia en la calle en el sentido de poder estar acompañando todas las obras de caridad. Creo que fue una iglesia viva al lado con los comedores, visitando a la gente más necesitada, llevándole mercadería, orientando y acompañando a los enfermos, asistiendo a la gente en las localidades con leña, con medicación, con lo que se necesitaba. Bueno, creo que fue una iglesia viva más allá de que los templos estuvieron cerrados, ¿no? Entonces acompañamos ese proceso de cierre y hoy tengo que reconocer que estamos acompañando las aperturas con una llegada y una cantidad de gente que se va acercando a la celebración de los sacramentos, a la catequesis, a las misas, que indudablemente muestran las ganas que tenemos de reunirnos y las ganas que tenemos de celebrar la fe. La situación pandémica nos dejó en crisis, no solamente una crisis hospitalaria, sino una crisis económica profunda. Tenemos una gran desocupación en la provincia de Santa Cruz, un alto índice de pobreza, y la Iglesia siempre ha intercedido ante el gobierno para poder solucionar estas cosas, más que nada como institución y no como iglesia propia. Yo tomé durante todo este tiempo una frase de un filósofo francés que escribió un libro, una novela, Camus, que escribió una novela que se llama La peste, la escribió a mediados del siglo XX. Habla de una peste imaginaria que sucede en una ciudad al norte de un país, en Argelia, en África. Y hay una frase que dice: esa enfermedad de porquería que aún a los que no contagió terminó enfermando. Y entonces yo lo que hago en los encuentros muchas veces es pedirle a la gente que levante la mano a los que tuvieron COVID. Y levanta la mano un 30 o 40%. Después les digo: levanten la mano a aquellos a los que la pandemia enfermó. Y levantamos la mano todos. Coincidiendo con lo que decís, creo que más allá de haber tenido o no COVID, la pandemia nos enfermó. Y creo que hay una pandemia ligada a la falta de trabajo, una pandemia ligada a la falta de una educación de calidad para nuestros hermanos más pobres. Hay una pandemia ligada a las emociones, hay mucha gente quebrada en las emociones básicamente por miedo, por incertidumbre, por angustia, gente que está muy depresiva y entonces digo, nos pasó como una aplanadora por encima. Y esto yo lo hablo con la clase dirigente. Yo creo que el sacar el país adelante, y en este caso sacar a la diócesis, a las provincias de Tierra del Fuego y de Santa Cruz adelante, no es solamente responsabilidad de los políticos en el sentido de poner siempre la responsabilidad en el otro, como cuando éramos adolescentes y siempre la culpa la tiene el otro, sino que creo que es una responsabilidad de todos. Y la mía como de alguna manera dirigente religioso es también interceder, es el mediar, es hablar las cosas.
Yo recorro los barrios, recorro, como dije hoy, las cárceles, escucho a la gente todo el tiempo. Yo vivo a 40 cuadras del obispado, con lo cual voy y vengo caminando, compro en la verdulería, sé lo que valen las cosas. Y entonces eso, el estar cerca de la gente a uno le da, si querés, también una cierta autoridad para después interceder y hablar por lo que le pasa a la gente, ¿no? Y yo en ese sentido siempre invito al diálogo, invito al encuentro, invito a lo que dice el Papa, la cultura del diálogo, la cultura del encuentro, y también lo hago con la clase política, con todos. Esta concordancia de la paz, porque la Iglesia siempre estuvo cerca del gobierno, no apoyando las políticas que por ahí nefastas del gobierno, sino las políticas de desarrollo. ¿Se ha reunido con políticos de nuestra ciudad, con funcionarios públicos? De la ciudad acá de Pico Truncado, no. De acá de la ciudad de Pico Truncado no. Yo llegué anoche, hoy en realidad estuve, como les dije, en la cárcel, ahora tengo tareas pastorales, mañana al colegio, no ha habido oportunidad, no es que explícitamente no nos quisimos juntar, al contrario, donde se puede dar el diálogo yo me junto con todos, no tengo ningún inconveniente, lo hice también con los candidatos antes de las elecciones. Es mucha la clase política que tenemos. Sí, mucha, muy diversa, como lo es en todo el país. Ustedes saben, yo fui sacerdote en el Gran Buenos Aires y después fui obispo auxiliar también en la diócesis de Loma de Zamora y bueno, sí, es una característica de nosotros los argentinos. ¿Cómo está la Iglesia hoy inserta en la sociedad? Por un lado creo que tenemos que volver a recordar que tenemos un Papa como Francisco, que alguna vez me dijeron, el día que el Papa no esté más, lo va a llorar el mundo y los argentinos van a seguir discutiendo si sonrió en la foto de Macri o sonrió en la foto de Alberto Fernández. Desgraciadamente creo que nos estamos perdiendo a un líder mundial, a un líder de la Iglesia, pero también a un líder reconocido por otras religiones, por otras culturas, por otros gobiernos, y nosotros no lo dejamos a Bergoglio ser Francisco, y lo hemos metido siempre en nuestra interna más chiquita. Y Francisco nos invita básicamente a ser una iglesia en salida, y cuando dice una iglesia en salida es una iglesia que esté en la calle, ser callejeros de la fe, estar al lado de nuestra gente, acompañar las distintas problemáticas, trabajar esta cultura del encuentro y no tenerle miedo a la diversidad. El Papa es un maestro en esto, es un hombre que se ha juntado con líderes del mundo, es un hombre que ha estado en uno de sus últimos viajes en Irak, en un país devastado por la guerra, y ha podido juntarse con líderes de otras religiones también. Creo que en ese sentido es un gran maestro, ¿no? Y ahora nos invita a toda la Iglesia a la sinodalidad, una palabra que parece rara, que suena distinto. Sínodo significa en griego caminar juntos. El Papa quiere que la Iglesia esté en estado de sínodo, es decir, que la Iglesia se anime a deliberar, que se anime a dialogar, que se anime a escucharse y que se anime a dejarse guiar por el Espíritu. Dice el Papa, escuchemos todas las voces, aún aquellas voces que incomodan, aún los insultos. Una iglesia en la que todos sean protagonistas, dice Francisco, y nadie se sienta extra. Entonces creo que tenemos un Papa que nos habilita a soñar, nos habilita a pensar una iglesia en la que todos se sientan protagonistas, nos invita a ser una iglesia cerca de la gente, acompañando a nuestro pueblo. Y me gustaría que no nos perdamos esa gran oportunidad que tenemos. Por eso vuelvo a terminar la respuesta con lo que te dije al comienzo, ¿no? Tenemos que dejar a Bergoglio ser Francisco. Tenemos un gran Papa y nosotros a veces lo metemos en el barro de nuestra interna, creyéndonos un poco el ombligo del mundo, y Francisco tiene tanto, ha escrito tanto, es un hombre que produce material, su última encíclica se llama Fratelli Tutti, hermanos todos. Allí el Papa tiene cosas increíbles. Hay un capítulo que yo se lo aconsejé a todos los políticos que me venían a ver, que era el capítulo 5, se llama La mejor política. Y el Papa ahí da orientaciones de cómo se tiene un buen dirigente político, ¿no? Y tiene la encíclica que reconoció el mundo sobre el cuidado de la casa común, sobre el tema ecológico, Laudato Si. Y bueno, y son temas que me parece que nosotros aquí no le hemos dado importancia, no los hemos trabajado. Hay que ponerlos en agenda y creo que tenemos la obligación de llevarlo a actos concretos. Miren, yo estoy participando en estos días de manera virtual, soy uno de los 1000 asambleístas que tiene la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Es un modo de vivir el sínodo, un modo de caminar juntos, es la Iglesia Latinoamericana y del Caribe en estado de asamblea. Somos más de 1000 asambleístas, yo represento junto con otros obispos a la Argentina y allí uno de los grandes desafíos que nos planteamos es, Francisco ya nos dio todas las orientaciones, nos abrió todas las puertas, nos señaló todos los caminos.
Ahora, guiados por el Espíritu, hay que concretar lo que el Papa dijo. Permítame felicitarlo, agradecer su visita a Pico Truncado y bueno, y el mensaje para nuestra ciudadanía y para nuestros funcionarios públicos para terminar de salir de esta pobreza, de esta miseria y de la tristeza que nos ahondó en los últimos 2 años. Como decís vos, creo que hay una tristeza que nos ahondó en los últimos 2 años. Como dije, hay una pandemia de emociones que a todos nos atraviesa. Yo recuerdo que una vez tuve un accidente en una pierna, un corte muy grande, y después de un mes mi herida que había cerrado, sin embargo no me permitía caminar, me dolía mucho, yo estaba con muletas, y me fui al médico, y el médico abrió la herida, y yo tenía sangre coagulada adentro, no había drenado la herida. No me pudo volver a coser, y limpió la herida y me dijo, de ahora en adelante vas a tener que ponerte azúcar, para que el azúcar te ayude a cicatrizar. Así fue, y después de un tiempo mi herida cerró. Yo hoy me miro la cicatriz, me acuerdo de aquel accidente, pero ya no me duele. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Creo que nuestros corazones, después de esta pandemia, están todos heridos. Todos tenemos el corazón herido. Y entonces, así como aquella vez el azúcar fue lo que cerró mis heridas, creo que hoy es la fuerza revolucionaria de la ternura. Yo lo llamo así, la fuerza revolucionaria de la ternura. El tratarnos bien, el ponerle un poco de dulzura a la vida, el poder descubrir que el otro es mi hermano y no es mi enemigo, el poder vivir esta fraternidad universal. Creo que estamos llamados a eso, llamados a curarnos las heridas del corazón que todos las tenemos como consecuencia de la pandemia. No es tiempo de peleas. Si alguien quiere discutir o alguien quiere enfrentarse con otros y de pelear, yo le diría que agarre una agenda 2027 y le dé fecha para discutir en el 2027. Ahora no. Ahora es tiempo de ternura, ahora es tiempo de curar heridas. Estamos saliendo, si Dios quiere, de una pandemia y tenemos que descubrirnos una vez más como hermanos.